un currículum que conocemos bien de Claudia, pero lo voy a leer un poquito para recordar un poco su obra. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Gracias por venir. A todas. Usamos todas porque hay más mujeres. Somos más bien todas. El universal lo hacemos con el femenino hoy, aunque hay. Exacto. Había que decir también. Todas. Todas. Y todes. Y Todes. todos, qué sé yo. Todos. Estamos probando. Yo por lo menos estoy probando a ver cómo es el lenguaje inclusivo. Pero es raro decir todos y que sean 90% mujeres. Es raro. Eso es raro. Es muy raro. Y esta es una situación donde eso se pone en acción. Porque efectivamente decimos todos y... Bueno, todas. Les presento brevemente la obra de Claudia. Ella publica con Alfaguara todos sus libros, o casi todos, por lo menos los de adultos. Hoy estamos presentando Catedrales, su nueva novela, pero Serafina, el escritor y la bruja es un libro que ya lleva muchos años en Alfaguara infantil. Y bueno, vamos a hablar también de los dos libros y, por supuesto, del resto de su obra. Claudia es, además de escritora, es guionista, dramaturga de televisión, guionista de televisión y dramaturga, tiene libros para teatro, me contaba recién que son 8 y todos están estrenados y todos se adaptaron al teatro. Muchas de sus novelas se adaptaron al cine. Paso a repasar rápidamente algunas. La primera novela publicada fue Tuya. Después Las viudas de los jueves, que fue premio Clarín y fue, bueno, uno de sus libros más conocidos. En ese momento fue una especie de evento muy, muy importante y fue premio Clarín en el 2005. Elena Sabe, que fue la siguiente novela, una novela preciosa. Las grietas de Jara, que fue premio Sor Juana Inés de la Cruz. Betty Boo, esa novela sobre periodismo. Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña y Las maldiciones. Después publicamos el año pasado un libro de cuentos de ella, ¿Quién no?, que fue también algo distinto e interesante lo que pasó con ese libro. Y ahora sale en este momento, estos días, Catedrales, que va a estar en las librerías este fin de semana. Seguramente va a empezar a distribuirse. Es una novedad de marzo. Además, ella tiene, como decía antes, libros para chicos, tiene 3. Me contaba recién, hay 2 en Norma y Serafín en Alfaguara infantil. Y además se va a adaptar una al teatro, ¿no? Me decías este año. Sí, una de las novelas que está en Editorial Norma, que se llama Un ladrón entre nosotros, ya la adaptamos y se va a poner a partir de mayo en el Conex, que el Conex tiene también muchos eventos para chicos, ¿no? En esa sala gigante que tiene, y con actores que yo no sé los nombres, pero que son muy conocidos del circuito de actores para chicos, así que estoy muy contenta. Muy lindo es. La verdad que se adapten las obras y que sean, ¿no? que estén vivas. Ahí es interesante porque me voy un minutito por las ramas. Me pasó que cuando tuve que adaptar esa historia, creo que con Serafín no pasa lo mismo porque pivotea sobre otras variables, pero esa historia era una investigación de robos en un colegio, ¿no? Que cosas que pasan muy seguido en los colegios, que a los chicos les faltan cosas y que entonces se empieza a ver quién es, por qué... Bueno. Y mucha de la investigación que había en esa novela, que tiene, o sea, fue mi primera novela, esta fue la primera, esa fue lo segundo que se me publicó, fue esa novela, o sea que tiene casi 20 años, tenía que ver con estereotipos de lo que son los varones y las nenas en el aula. Entonces, cuando tenía que adaptarlo para teatro, decía, no, pero esto ya no va. Hoy no va, claro. Y en un momento pensé, yo jamás toco un libro hacia el pasado, porque me parece que, bueno, que los libros están fechados, ¿no? Un libro, no sé, Las viudas de los jueves era un libro que salió en determinado momento y que hablaba sobre los 90. Yo no tengo por qué cambiar lo que dice ahí, por más que haya cambiado la sociedad o no, porque, digamos, es una novela de ese momento. Pero sí me pareció, ahora que lo van a reeditar, que el texto para chicos sí a lo mejor debe ser tocado en ese sentido, porque el texto para chicos de alguna manera construye una educación sentimental del niño, ¿no? Entonces me parecía incómodo que se leyera ese texto donde están hablando de que las nenas tienen lapicera rosa y los varones tienen lapicera celeste, cuando ya no es más así o no debería ser más así, ¿no? ¿Y lo adaptaste? Sí. ¿Cambiaste? Sí, no hice todo un cambio
rotundo, pero en las cosas muy puntuales como esas, sí, lo cambié porque me sentía incómoda que alguien leyera un libro que escribí yo con eso. No un adulto que puede decir, no, pero esto es de tal, pero sí un niño que recibe ese libro y ese libro es un libro de hoy. Claro. En Serafín, no sucede eso, No. me parece, no sé, a lo mejor se me puede haber escapado alguna cosita, pero creo que no sucede para nada. Pero en el otro, por cómo estaba estructurada la historia, había muchas situaciones en las cuales se daba, ¿no? Bueno, eso me parece que es uno de los temas que puede recorrer esta charla de hoy, que es cómo cambiaron las cosas en los últimos años respecto de eso, de los estereotipos, especialmente el tema hombre, mujer, femenino, masculino, lo que decíamos recién de hola a todos o todas, y de un tema del que son protagonistas ustedes, porque son los que están en contacto con ese cambio permanente que son los niños, ¿no? Bueno, para terminar de presentarla, simplemente recordarles que además de haber ganado, bueno, el año pasado ganaste el premio Pepe Carballo del Festival Barcelona Negra y también fuiste nombrada Ciudadana Ilustre. Y después, al final de año, en el Senado hubo un homenaje a escritoras mujeres en el que estabas también presente. Y con esto quiero decir que me parece que estás en este momento como muy como instalada en distintos ámbitos, no solamente en escribir novela o literatura para grandes, también para chicos se hacen obras de teatro, haces guiones de televisión, sos reconocida como una figura que es un referente también en algunos temas, eso que digo, más recientes de cambios sociales y cambios culturales. Así que bueno, me parece que eso va un poco a recorrer la charla de hoy. Como este es un encuentro dedicado a la lectura y a la escritura, me parecía bueno empezar por preguntarte un poco cómo fue ese descubrimiento de la lectura para vos. ¿Cómo empezaste a leer? ¿Qué libros fueron esos primeros libros que te marcaron, de los que te acordás? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, yo de los libros que me acuerdo llegué por la escuela. O sea, llegué por la escuela y por los docentes que me recomendaban esos libros. En mi casa se le daba valor a la lectura, era una familia de clase media baja en la que había una biblioteca que era más baja que eso que figura ahí como biblioteca. Había algunos libros y se decía que la lectura era importante, pero no había un verdadero compromiso, ¿no?, con la lectura. Creo que es Montes, ¿cómo es el nombre de Montes? La autora. Graciela Montes, que tiene un libro con Ana María Machado, que es una autora brasileña, que dice, en alguno de los textos dice, la lectura se convirtió en ese mueble viejo de la abuela que todos decimos qué lindo, pero lo corremos porque no nos interesa, ¿no? Un poco me parece que, o sea, mi mamá leía bastante, mi papá leía menos, pero no había una verdadera vocación de convertirnos en lectores, ¿no? Estaba la biblioteca ahí, cada tanto había algún libro que uno podía agarrar, pero nada más. Entonces, mi oportunidad, como la de muchos chicos, era a través de lo que te daban en el colegio, ¿no? Y yo los recuerdos que tengo de los libros que me marcaron en distintas etapas de esa niñez y adolescencia fueron libros que me dieron en la escuela, ¿no? Entonces, el primero que recuerdo es Chico Carlo, de Juana de Ibarború, con el cuento de la mancha de humedad, que para mí fue como un descubrimiento, además de ese poder de la imaginación, ¿no? De estar solo en un... Creo que casi todos los libros que me marcaron tienen que ver con la soledad, ¿no? De estar solo en un lugar y poder, con esa mancha de humedad, inventar historias, ¿no? Me pasó hace poco que en las redes empezó como a haber una cosa fanática con Mujercitas, que es un libro que yo leí en la infancia, pero que no me marcó tanto como Chico Carlo, ¿no? Y en algún momento, no me acuerdo si fue Flavia Pitela o quién, que dijo, a mí Mujercitas no me marcó tanto. Y yo dije, a mí el que me marcó es este. Y empezó a haber un montón de fanáticos de Chico Carlo que recuerdan esta historia de la mancha de humedad, que es casi como una Aleph esa mancha de humedad, ¿no? Como una Aleph de Borges en el cual uno puede encontrar lo que sea, ¿no? Ese es el primer libro que yo reconozco como que recuerdo, que fue muy temprano, ¿no? ¿Qué edad tendrías? Yo creo que es por el medio de la escuela primaria debe ser eso. 8, 10 años. Supongo 10 que años. sí, antes de eso, por supuesto, están esas... Me acuerdo perfecto el libro digamos, del colegio que tenía, que era Mi mamá me ama, el ala, no sé cuánto, eso me lo acuerdo, pero no había una historia que se contaba ahí, ¿no? Sí me acuerdo que digamos, yo tengo algo con la escritura anterior incluso a leer, que siempre escribí a pesar de... Y después tuve que buscar las lecturas para poder escribir mejor, porque si uno no lee no puede escribir, pero digamos, la vocación o la necesidad, la pulsión, creo que diría, a la escritura es anterior, ¿no? Y me acuerdo que en el colegio primario, no me acuerdo si era en primero o segundo grado,
que vos todos los días a la mañana tenías que escribir qué habías hecho el día anterior y hacer un dibujo. Y yo dibujaba muy mal, y me daba mucha vergüenza que yo dibujaba mal, ¿no? Creo que era como que tenía mucha admiración por una amiga mía que se llamaba Marcela, que dibujaba espectacular, y yo dibujaba muy mal. Entonces todos los días ponía, ayer comí milanesas, porque la milanesa la sabía dibujar. Y un día la maestra me dice, pero ¿no te pasa más nada que comer milanesas? Y le digo, no, lo que pasa es que no sé dibujar las otras cosas que me pasan. Y me dice, bueno, no importa, no hagas el dibujo, porque se dio cuenta que ahí había como una traba, que a veces pasa eso, ¿no? Hay alguien que tiene algo para decir, para contar, y hay una traba del circuito, ¿no? De lo que se le propone que no se lo permite hacer, ¿no? Después de Chico Carlos, ¿querés que siga con...? Sí, sí. Después de Chico Carlos, recuerdo tres lecturas que ya están como en el fin de la escuela primaria y ya después en la secundaria. Yo tuve una profesora en el colegio secundario que se llamaba Julia Mengual, que era profesora de literatura, del Instituto San José, yo iba al Instituto San José de Bursaco, y ella fue para mí la gran mano que me llevó a que me interese la literatura y escritura y la lectura, porque ella era una entusiasta. Es muy difícil entusiasmar a alguien para leer si vos no lo sos. Y ella muchas veces se escapaba también de los programas y daba otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que leíamos el teatro de Calderón de la Barca, que a mí me encantaba, el teatro de, qué sé yo, de los clásicos españoles que estaban en el programa, pero también nos daba otras cosas, ¿no? Pero antes que eso, un año me pasó que, yo creo que era sobre el fin de la escuela primaria, que yo esperaba con mucha ansiedad qué libro me iban a dar para leer en el colegio, porque sabía que ese libro se iba a comprar en mi casa y que entonces iba a tener un libro para leer. Y ese año uno de esos años me dieron como pedido de lectura para el colegio, Relatos de un náufrago de García Márquez. Y yo cuando me dieron ese libro, me acuerdo que pensé, oh, qué bronca, tanta expectativa, con qué libro vamos a leer y voy a poder comprar. Y este libro no me va a interesar porque es el libro de un marinero en alta mar que naufraga y que con esta cosa de los varones y las nenas pensé es un libro para varones porque los varones leen historias de náufragos y las mujeres leíamos Mujercitas, por decirlo de alguna manera. Qué pena que el esfuerzo de comprar un libro que van a hacer en mi casa va a ser para este libro, pensaba yo. Sin haberlo leído. Sin haberlo leído, todo prejuicio anterior. Y cuando lo empecé a leer, fue un viaje de no poder soltar ese libro, porque enseguida me convertí yo en ese marinero, otra vez una historia de soledad, ¿no? Alguien que está solo en el medio del mar, es una historia, ustedes saben que es una historia real que él escribió como crónicas en un periódico y luego se hizo esta novela corta. Y yo me sentía ese marinero tratando de sobrevivir y decidiendo si me comía o no una gaviota que venía a visitarme al barco, ¿no? Y si tomaba o no el agua salada. La verdad que eso fue para mí una gran lección, no solamente de lectura, sino de escritura, ¿no? Porque como lectura es el prejuicio, ¿no? La cosa de decir, este libro no me interesa porque no es para mí. Y después cuando lo lees está contado de una manera que es para todos, ¿no? Y después como escritura, ¿no? La cuestión de que los temas no necesariamente son lo que importa, sino cómo se cuenta esa historia. Después otros libros que, bueno, por supuesto que en la secundaria los cuentos de Cortázar me parece que son cuentos que todavía siguen atrapando a los lectores, ¿no? A los lectores jóvenes. Borges es más difícil, algún cuento de Borges me dieron para leer en la secundaria, pero yo llegué a Borges después, no llegué ahí, ¿no? Borges es difícil en la Es secundaria. difícil y además me había pasado una cosa bastante particular, si me voy por las ramas vos me decís. Ustedes saben que Borges tenía una conexión con Adrogué muy directa porque él veraneaba con su madre ahí y todavía, bueno, ahora hay un museo en Adrogué que es la casa donde que fue una casa que tuvo la madre algún tiempo. Además ellos veraneaban en un hotel que se llamaba Las Delicias, que ya no existe más, lamentablemente, porque si no podríamos hacer un tour por esa zona, pero incluso él tiene un poema que se llama Adrogué, etc. Para los que vivimos en el sur está Adrogué, Bursaco, Turdera, Temperley. Adrogué es una zona más privilegiada que Bursaco, que era donde yo vivía, donde estaba mi colegio. Y un día viene a un salón de fiestas que está al lado de mi colegio, que no me acuerdo si lo trajo el Rotary Club, una de esas cosas así de Bursaco, viene Borges a dar una charla. Entonces fuimos, mi papá no quería que vaya, porque mi papá, que era el comunista en calzoncillo, le parecía que no había que ir a ver a Borges. Pero bueno, venía Borges, ¿no? Entonces, por supuesto que fui, me senté en el primer banco
Y él estaba ya, uno tiene la fantasía que Borges estaba ciego al final y Borges estaba ciego desde muy tempranamente. Estaba ciego, digamos, ciego con la ceguera que tenía él, que veía esas manchas supuestamente amarillas. Se sentó con el bastón y empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, empieza a contar que bueno, que en sus historias la gente bien es de Adrogué y Temperley y la gente más, los orilleros y qué sé yo, son de Bursaco y de Turdera. Y yo me reofendí, porque dije, pero este hombre, claro, como es ciego no sabe que está en Bursaco, pensé yo, porque No vio nada. dije, ¿cómo puede ser que nadie le diga que está en Bursaco diciendo que somos orilleros y no sé qué, estas barbaridades? Y después con el tiempo, cuando me introduje en su literatura, yo me quería parar e irme, pero estaba en el primer asiento, me parecía como una vergüenza, aunque fuera ciego, pararme e irme. Pero después, leyéndolo, lo que me di cuenta es que él admiraba más a los orilleros que a la gente bien. Y él escribía justamente para correrse de su lugar de gente bien, ¿no? Y acercarse a ese otro mundo de la intrusa, de los hermanos Recabar, de todo eso del sur, ¿no? De la pulpería. Todos esos mundos para él eran muy ricos y no estaba ofendiéndonos con eso que decía, pero yo me lo tomé como una ofensa terrible. Por un montón de tiempo nunca más leí nada que estuviera firmado por Borges. Claramente tenés una educación sentimental, digamos, relacionada con los libros, que claramente empieza en la primaria, sigue con Cortázar y con Borges y después, bueno, obviamente todo lo demás. Podemos enlazar con otra pregunta que había pensado, que es ¿cómo lees ahora? Después de esa iniciación, que por supuesto excede estos 3 o 4 ejemplos, ¿cómo lees ahora? ¿Qué tipo de lectora sos? Y también de escritora, pero eso lo vamos después. Yo tengo una lectura muy caótica y muy devoradora en el sentido de que, como yo no hice la carrera de letras, no tengo como un orden de seguimiento de estas lecturas y luego estas lecturas, etcétera, sino que me fui formando a través de talleres de escritura, que también los grandes maestros de escritura son grandes maestros de lectura, porque para poder escribir uno tiene que leer. Entonces, el primero que quise hacer era con Abelardo Castillo y lo llamé por teléfono y me empezó a decir, me nombró 10 libros y me dice, ¿leíste tal cosa? Eran 10, de los cuales yo había leído 5, creo. Y me dijo, guau, si querés ven igual, pero como diciendo, si no leíste todo esto, no. Y no fui porque me dio una vergüenza terrible, nunca fui. Después Guillermo Sacomano, con el que hice taller más años, tenía una lista de 100. Entonces en una lista de 100 estaba más permitido no haber leído un montón, porque 100, viste, son 100, ¿no? ¿Sin esos 100 no podías ir al taller? No, sí, era su lista de, bueno, tenés que leer sugeridos. esto. Hacete cargo de que tenés que leer esto, pero bueno. Pero, ¿qué era lo que...? ¿Cómo leía? Sí, cómo leía. Entonces ahora me pasa, digamos... tuve mucha formación a través de estos talleres, ¿no? De cosas que yo a lo mejor no había leído antes y que me fui enterando que existían, no sé, por decirte, los cuentistas como Carver o como Chekhov, como Cheever, yo no los había leído antes de ir al taller de Sacomano y la verdad que creo que tienen una marca, en lo que escribo tiene una marca en esos autores, pero que accedí tardíamente gracias a estas recomendaciones, ¿no? Y hoy estoy muy atenta a lo que está leyendo la gente que yo siento que pertenece a mi misma cofradía de lectores. Me parece que los que leemos tenemos como una cofradía que si alguien está leyendo algo... antes con las películas, ahora es con las series, que quizás ¿no? Uno dice, che, ¿qué estás viendo? Y tomás recomendaciones. Con los libros a veces es más difícil porque es más difícil encontrar gente que esté leyendo, ¿no? Pero uno sabe a quién preguntarle y cuando hay 2 o 3 que están leyendo un libro, inmediatamente ya lo anoto, tengo una pila de pendientes terrible y leo muchísima también literatura que sale ahora, ¿no? Me interesa saber qué es lo que se está publicando ahora, sí. se está escribiendo ahora. Antes comentábamos que hay una, bueno, claramente una tendencia que ahora ya es más clara, se concretó, de escritoras mujeres. Está pasando algo con la literatura escrita por mujeres que ya excede completamente lo que se pueda decir, lo que se pueda llamar como literatura femenina o incluso feminista, sino que es un cambio que ha habido ahí y es lo que estamos leyendo y es lo que se está publicando. Es lo que se está publicando hoy en Argentina y en América Latina y en España y en otros países, pero hay un cierto movimiento ahí, un desplazamiento. Hay escritoras mujeres hoy realmente interesantes y que me parece que, enlazando con lo que decías, uno quiere que los colegas con los que habla de libros lean los mismos libros para poder hablar de ellos, porque lo que nos gusta es hablar de lo que leemos, ¿no? También. Sí, me parece que se dieron varias cosas.
Por un lado, la visibilización, ¿no? Me parece que durante muchísimos años no es que no había mujeres que escribían, sino que había menos visibilización. Entonces, cada vez que hablan del tema de, bueno, pero en los lugares de poder de la literatura están los hombres por mérito, bueno, no, hay una estructura patriarcal también en la literatura que hace que a esos lugares de supuesto mérito solamente llegan para elegir varones. Pero bueno, hoy eso está cambiando y me parece que a la fuerza de esos textos, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, amanecimos con la noticia que en la long list del Booker Prize, que es uno de los premios más importantes de literatura del mundo, en la sección traducciones, porque hay una para los que escriben en inglés y otra para traducidos, están Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara y Fernanda Melchor, que es una escritora mexicana, pero que está dentro de este paquete de las escritoras que están escribiendo textos potentes que todas estamos leyendo y espero que todos también. Me parece que también pasó eso, ¿no? Hasta hace un tiempo había hombres que no leían textos escritos por mujeres. Por ejemplo, una vez en una lectura un señor me dijo, yo leí Las viudas de los jueves porque mi mujer me insistió, porque a vos ¿cómo se te ocurre poner ese título? Con ese título ningún hombre lo va a leer, porque es Las viudas de los jueves. Yo dije, bueno, con ese prejuicio este hombre no va a leer nada, ni Madame Bovary, ni nada, ¿viste? Pero bueno, es un prejuicio instalado, ¿no? Y que una historia que cuenta una mujer a lo mejor es solo para mujeres. Las mujeres nunca nos planteamos que Carta al padre de Kafka o La invención de la soledad de Paul Auster son solo para varones porque hablan de padre e hijo varón. Entonces, si es padre e hijo varón, yo no lo leo porque es para varones. Eso no se plantea. En cambio, a los varones les cuesta leer una historia de madre e hija, por ejemplo. Me parece que se está rompiendo eso y que todo pasa a ser el universal y hay muchos varones leyendo a estas mujeres, como nosotras leemos a los varones, y eso amplía los márgenes, ¿no? Y hace que circule más. Vos como editora sabés perfectamente que las que más compran libros son mujeres, ¿no? Y seguramente las que más leen son mujeres. Pero las mujeres siempre hemos leído varones. Sí. No, y hemos leído de todo. Somos unas lectoras muy completas, te diría. Exacto, y me parece que también nosotras rompimos el prejuicio en el sentido de que, digamos, los grandes padres de la literatura han sido varones. Nosotros nombramos Borges, Cortázar, Puig, Saer, y quizás no todas leyeron a Sara Gallardo o a Zelda Gambaro, a Liliana Hecker, etc. ¿no? Y son literaturas que deberían haber tenido un recorrido mayor al que tuvieron probablemente, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría pasar un poco a tus libros concretos. Serafín, El escritor y la bruja, que es un libro que tiene, como decís, 20 años y que efectivamente me parece que no habría que tocarle nada. Me sorprendió, yo no lo había leído. Me parece que en ese libro ya está todo lo que después está en tus otros libros. Y para mí, yo lo resumiría muy así como para empezar a hablar. Hay siempre una preocupación por lo social, por lo que pasa afuera, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la escuela, en este caso, lo que pasa en un barrio, lo que pasa en un país, lo que pasa en el mundo, pero muy relacionado con algo muy íntimo siempre, con un problema o una situación problemática íntima. En este caso, Serafín, que está recién llegado a la escuela, a este barrio nuevo, y que además se siente muy solo, ¿no? ¿A vos también te parece que en este libro hay algo parecido al resto de tus novelas? Sí, a mí me parece como que uno como escritor le cuesta escaparse de los temas que son recurrentes, ¿no? Esos, no sé, son tus temas. Hay temas que vuelven siempre, ¿no? Entonces esos temas reaparecen. Me parece que los que vos decís, y podemos sumar, bueno, la soledad, y podemos sumar el sentirse raro, ¿no? Siempre yo tengo algún adolescente o algún chico que se siente un poco raro en el lugar que le toca. La hipocresía, ¿no? La hipocresía me parece que está presente en casi todas mis novelas, ¿no? Esa cosa de que el mundo de los adultos dice una cosa para este chico y él está viendo otra cosa. Y después el refugio en lugares como puede ser para este niño las historias de brujas o la computadora, ¿no? A mí cuando escribí esta novela, mi hijo que tiene 26 era bastante más chico y le gustaban las dos cosas, las historias de brujas y la computadora. Y a mí me atraía mucho esa cosa de cómo se pueden juntar dos cosas que aparentemente son tan distintas, ¿no? El mundo de lo digital, de lo concreto, aunque sea digital, pero digamos de lo moderno, de lo de ahora, y la fantasía de las historias de brujas, ¿no? Y me parece que el mundo de los niños están siempre
las dos aguas. En el mundo de los niños hoy los niños están permanentemente relacionados con el aquí y ahora a través de un montón de instrumentos de tecnología, pero a su vez siguen teniendo esa fantasía por la cual una historia de brujas o de lo que sea les puede resultar interesante, ¿no? Una historia que les permita volar su imaginación y en el mejor sentido de lo que dice Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Que Bettelheim, bueno, es de otra época, pero que él abogaba por esta cosa. Vieron que a veces hay prejuicios con respecto a algunas historias de si Caperucita, que acá la pone, mira, justamente, ¿qué hizo Mariana Walsh? Dice, Caperucita es el lobo también, ¿no? Redobló la apuesta, no se asustó del lobo. Dice, un niño también puede ser el lobo, ¿no? Y eso un poco es lo que Bettelheim dice en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, cuando dice los padres se quejan de que los chicos no lean cosas con violencia, o que no lean cosas de terror, o que no lean cosas donde no sé qué cosa, y los niños lo que necesitan son esas historias para poder sentir que ese monstruo que ellos también tienen adentro, porque los niños también tienen malos sentimientos y demás, pero los controlan. No es algo que solamente le pasa a él, sino que está en el mundo y que ellos lo pueden controlar de una manera y a lo mejor los personajes de las historias no. Entonces me parece que es muy interesante esto de pensar cómo una historia, una fantasía le puede ayudar al niño a resignificar violencias, ¿no? y miedos y dolores. Y si se los quitas, no tiene cómo resignificarlos, ¿no? Y cómo hablar de ellos, ¿no? Y poder pensarlos también. Sí, tal cual. A mí me pasó una anécdota con uno de mis hijos. Yo creo que te la conté, que en el colegio que él iba, que era un colegio bilingüe, tenía en la parte de inglés le dan el cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Sí. El príncipe, no. No, pero no es ese el que quiero decir. El del ogro que le crecen y que sube, ¿cómo se llama? El gigante, exacto. El gigante, ¿cómo es? El gigante egoísta. El gigante egoísta. Entonces, el gigante egoísta más o menos lo conocemos todos. Es un gigante que tiene una casa muy desprolijo, su jardín, pero que un día empiezan a pasar por el cerco unos niños y en la medida que los niños van a jugar al jardín, los árboles se ponen más prolijos, digamos, se ponen mejor, el ogro se pone menos ogro y finalmente un día entra un niño con rizos dorados y qué sé yo, que es el ángel que se lo va a llevar al cielo, digamos, si creemos en el cielo, digamos, el que escribió el cuento cree en el cielo. Entonces, este niño tiene un árbol mucho más lindo que los otros, mucho más brillante, que es el que finalmente lo ayuda, cuando se muere el ogro, a ir al cielo. Entonces, estábamos leyendo el cuento con mi hijo y termina cuando entra este ángel al jardín. Te termina ahí. Antes de esto ellos habían leído un cuento de un ratón y un gato, que el gato le hacía acumular comida al ratón en una iglesia durante el invierno durante el verano para que haya para el invierno, y cuando llega el invierno se lo come el ratón, ¿no? El gato. Bueno, y después vino Entonces le digo a mi hijo, mirá, te falta la última, era una fotocopia en inglés, te falta la última hoja. Me dice, no, me parece que no. Bueno, perdiste la última, te insistí que perdió la última hoja. Entonces, bueno, llama a tus compañeros porque falta la última hoja. Entonces empezó a llamar a los compañeros y a todos les faltaba la última hoja. Entonces fui al colegio y le digo a la directora, mirá, se les traspapeló la última hoja del cuento. Y me dice, no, lo que pasa es que vinieron tantas madres a quejarse porque el gato se comió el ratón en el cuento anterior, que acá le sacamos la parte de la muerte del ogro para que no se quejen. Ella dijo, Edición. Bueno, Bettelheim estaría preocupadísimo con eso. Efectivamente, yo siempre me acuerdo, me sorprendió mucho el fenómeno Harry Potter porque era un personaje que sufría de entrada muchísimo. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que a los chicos eso los convoque? Y no solamente es posible, sino que es condición para mí, para que la lectura enganche a un chico, es que tenga realmente esa carga de realidad. La soledad, la muerte, el dolor, ¿no? La enfermedad, son cosas que nos pasan a todos. Fíjate, el libro ¿no? ese de la estrella, que el protagonista tiene cáncer, también tuvo un éxito terrible entre los chicos. Y uno dice, un libro sobre el cáncer para los chicos, y los chicos lo leen con otra naturalidad y los ayuda también, ¿no? Con naturalidad, porque ellos no tienen esa distancia, me parece, todavía. Por eso hay que tener mucho cuidado, obviamente, pero no solamente son capaces de hablar de eso, sino que como que lo necesitan. En esta jornada va a haber una mesa sobre el tema de la violencia y cómo se relaciona la violencia con la literatura para chicos. Me parece que eso es un tema interesante. Después vamos a abrir
un turno de preguntas si quieren hacer o comentarios. Me parece que ese sería uno de los temas también. ¿Cómo te parece a vos que la literatura hoy para chicos enfrenta ese tema de la violencia? A mí me parece que no le escapa, ¿no? Me parece que se han tomado muchos permisos que antes no se tomaban. Cuando yo tuve la primera edición de Tuya, que fue en Editorial Coligüe, hubo una duda cuando se publicaba si ponerlo en la serie que salió, que era una serie policial, o si ponerlo en una serie que iba a los colegios secundarios, que no me acuerdo cómo se llama, que es una serie de Coligüe que iba a los colegios secundarios. Y en ese momento Coligüe tenía como un comité de docentes, no quiero ofender a ninguna docente, pero digamos, eso es lo que me decían ellos a mí, que leían los libros para ver si podían funcionar en el colegio. Y lo bocharon para el colegio secundario porque en Tuya hay padres que es una familia bastante hipócrita, aparente ser un matrimonio espectacular y no es un matrimonio espectacular, él le mete los cuernos a la madre y la niña queda embarazada y evalúa la posibilidad de hacerse un aborto que finalmente no se hace. Ella evalúa esa posibilidad, pero no se lo hace. Y ellas consideraron que eso no iba a funcionar en los colegios. Entonces lo publicaron en la otra. Hoy, por uno de los libros que más yo voy a los colegios, es por Tuya. Tuya se lee en los colegios secundarios muchísimo y lo que me dicen las docentes es que los alumnos quedan muy atrapados y eso lo ayuda como promoción para otra cosa. En uno de los primeros lugares que me tocó ir era una escuela de adultos y un señor bastante grande, hoy ya no me parece grande porque yo ya tengo 20 años más, pero en ese momento me parecía bastante grande, que estaba terminando el colegio secundario en esa escuela para adultos, me dice, no, yo te quería agradecer porque es la primera vez que yo termino un libro. Y ahora que terminé este libro, sé que puedo terminar otros. También esa cosa, ¿no? De decir, bueno, terminé este libro, me gustó, lo pasé bien, y ahora puedo ir por otra cosa, por otra dificultad, a lo mejor por algo más complicado, ¿no? Entonces digo, no sé si se equivocaron o no las personas que evaluaron eso, pero la realidad es que el libro superó esa barrera y hoy se lee en muchísimos colegios. También hay docentes que me escriben y me dicen que van padres a quejarse por el libro. También hay docentes que me dicen, en el colegio religioso que voy no lo puedo dar, pero sí lo puedo dar en tal otro. También voy a colegios religiosos donde se da. O sea, me parece que está bastante más abierto todo y que los docentes tienen un poco más de libertad para estas cosas. Pero los prejuicios existen. Le decía yo ya antes, todos estos temas que nos parecían prejuiciosos, en este caso, no sé, ellas me habían dicho que era porque el padre le metía los cuernos a la madre, no sé, que eso le parecía que, ¿no? Que los padres, y además, como había en esa época como una cosa de, que creo que está en mis libros también, ¿no? Esa cosa del desafío a la autoridad, ¿no? No necesariamente... acá hay una bibliotecaria, acá no sé si es la maestra, en algunos libros tengo la bibliotecaria es buena, pero la maestra es mala. O sea, no es que todos los adultos son buenísimos, ¿no? Y eso a veces incomoda en las instituciones también. Pero me parece que los autores escribimos y punto. Está el ejemplo del libro de Patricia Kolesnikov que se llama Historia de mi cáncer. Me enamoré de una vegetariana, que es un amor entre dos chicas. Está, no sé, creo que es Canticuento, si no me equivoco, que tiene una canción que es sobre el abuso, ¿no? Que es Mentiras Pequeñas. Hay secretos, que son las mentiras pequeñas y las mentiras grandes. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Y cómo los secretos que pesan y que duelen, el niño no debería... Entonces todo eso ayuda, me parece, para que salgan esos monstruos de los que habla Bettelheim, en vez de que estén tapados, ¿no? Así es, pareciera que, como digo, yo no frecuento tanto la literatura para chicos, pero tiene una particularidad y una especificidad que a lo mejor ustedes después nos puedan contar un poquito. Ahora vamos para cerrar, a hablar un poquito de la nueva novela. ¿Sabés que yo creo que necesitan también los textos para los niños y jóvenes? Verdad. Por más que sea una fantasía, necesitan verdad. Cuando se lee una cosa que es como mentira en cuanto a los personajes, a lo que sienten los personajes, me parece que los chicos lo rechazan más rápidamente que los adultos, ¿no? Sí, tienen ese registro de lo... ¿Verdad? No me refiero a que no sea una historia totalmente fantasiosa, ¿no? Pero verdad en lo profundo, en los sentimientos, en lo que está tratando de contar. Claro. Bueno, en Catedrales me parece que hay un poco todo eso, una vez más. Esta es una novela muy dolorosa, pero muy bella también, porque es una historia dura, pero donde el amor es algo importante, me parece. Es una novela... Catedrales, que bueno, esto es la primera vez que estás hablando de este libro, es primicia mundial, estamos hablando de
de la nueva novela de Claudia, Catedrales. Es una novela donde hay efectivamente adultos que tienen que ocultar cosas, que tienen que silenciar cosas, cosas terribles, cosas muy duras, pero que también lo necesitan para mantener cierto status quo, ¿no? Social y cultural. Y también hay amor, me parece, en esta novela, de una manera bastante contundente, ¿no? Que también la hay en todas tus novelas. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo resumirías vos Catedrales ahora que estamos en este punto por salir? Sí, yo creo que, bueno, que está muy bien como lo resumiste vos. Es una historia de 3 hermanas que la más chica de ellas hace 30 años atrás apareció muerta en un terreno baldío, descuartizada y quemada. Y 30 años después el padre sigue buscando qué fue lo que pasó y todavía no se sabe. La historia cuenta ese pequeño lapso en esos 30 años desde que empieza a resolverse la historia hasta que se resuelve finalmente. Me parece que tiene muchos elementos que que pueden resultar como familiares, en el sentido de que, qué sé yo, padres buscando quién mató o por qué murió su hijo, sigue habiendo, ¿no? Y pienso en el padre de Paulina Levos, por ejemplo, de Tucumán, que nunca dejó de pedir por saber qué fue lo que pasó con su hija, y no se sabe. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene ese correlato con algunos casos. Y después, bueno, está, como decís vos, los elementos. Hay 3 hermanas. Por primera vez me meto con esa cosa de las 3 hermanas. A mí me da mucha fantasía las hermanas, porque yo tengo hermano varón. Entonces, esa cosa de los mundos de las mujeres siempre me dio una sana envidia. Una de las hermanas, después que muere la más chica, una de las hermanas se aferra a la religión católica casi obsesivamente y la otra se hace atea. Entonces también está esta cosa de los prejuicios a veces impuestos dentro de algunas instituciones, como puede ser la institución de la Iglesia Católica, más allá de la fe, ¿no? Me refiero a la institución, ¿no? Y las hipocresías que a veces por tapar determinadas cosas hay que seguir. Y me parece que con lo que dijiste con respecto al amor, como la historia está contada por 6 personajes diferentes, ¿no? 6 personajes de esta historia van contando algo, nunca se vuelve hacia atrás. No es que todos, al estilo de Rashomon, de Kurosawa, vuelven al punto de partida y te cuentan la misma historia. La historia va hacia adelante con cada uno de los que van entrando en la historia y uno la va armando hacia el final. Y hay distintos amores, entre comillas, ¿no? Hace unos días hubo toda una discusión, de esas discusiones que a mí me agobian, sobre si el amor romántico lleva a la violencia machista o no, qué sé yo. Entonces, el tema es definir qué es amor, ¿no? Y si el amor es amor o es otra cosa, ¿no? Para mí hay amor en la novela y hay personajes absolutamente amorosos, queribles y de los que los otros se enamoran. Pero también hay confusión, ¿no? Hay algo que uno cree que es el amor y no es el amor, ¿no? Entonces, no por eso hay que rechazar el amor, sino mostrar, bueno, pero ¿esto es el amor? ¿Sufrir de esta manera? ¿Esto es amor o esto es otra cosa? ¿O esto es una obsesión o esto es un vínculo que no lleva a nada pero que quizás no merece llamarse amor, ¿no? Todo eso también me parece que va cambiando y que la educación sentimental de acá a unos años será diferente, ¿no? Sí, a mí me pasó con un poema de Idea Villariño, que es una extraordinaria poeta uruguaya, pero una vez en un premio Clarín estaban cantando una canción que tenía la letra de Idea Villariño y la letra decía: quisiera morir de amor para que supieras cuánto y cómo te he querido. Y a mí me empezó a doler el estómago y seguía repitiendo el estribillo: quisiera morir de amor para que supieras cómo, cuánto te he querido. Y yo dije, no, yo no quiero ni que ni mis hijas, ni mi hija, ni mis amigas mueran de amor, y mucho menos para demostrarle a otro cuánto y cómo lo he querido. O sea, me parecía como... de verdad era como si me estuvieran clavando algo. Y dije, bueno, algo está empezando a pasar con estos discursos de, vuelvo a decir, eso está fechado. Idea Villariño es de otra generación. Idea Villariño, el otro día vi un artículo que decía que creo que estuvo con Onetti, no sé si 20 días en toda su vida, pero era esa cosa. Sí. Y cuando iba a Barcelona a visitar a Onetti, la mujer se retiraba del departamento y ella se quedaba con Onetti. Y después, cuando se murió Onetti, la mujer de Onetti en un reportaje dice: no me importaba porque yo era como su brazo, él sin un brazo no podía vivir. Entonces el amor era conmigo, y uno se plantea, bueno, ¿cuál era? ¿Había un amor acá? ¿Eso es amor? ¿No? Bueno, todo eso que digamos, que no va en contra de la obra de Onetti, que es extraordinaria, y que no va en contra de la obra de Idea Villariño, que es extraordinaria, pero sí nos permite hacer otras reflexiones sobre el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Entonces me parece que en esta novela muchos se declaran enamorados, sí. Y creo que el lector puede decir, bueno, esto sí es amor, o es el amor que yo
pienso que debe llevar esa palabra, y estas otras cosas no son amor. Pero bueno, eso Eso para se cada verá. Bueno, sí, Che, yo pero creo yo que... nunca pensé que había escrito una novela de amor. Yo digo, ¿Viste? yo nunca escribí una historia de amor, porque acá hay Acá un sí. muerto. Siempre hay un muerto, ya sabemos, o más de uno. La novela policial de Claudia se consiste Sí, en sí, eso, hay un muerto. sí. Después todo lo demás, Quemada y descuartizada. quemada, aparte, descuartizada, es terrible realmente, pero está contada. Yo creo que lo que vos haces es escribir con amor. Vos escribís la literatura para vos, tus libros, están escritos con amor. Ese es un poco, me parece, digamos, tu posición, ¿no? Para escribir. Y a mí con respecto a estos temas, ¿no? Tan duros, lo que me gusta es ponerlo en personajes que podríamos ser nosotros. Por supuesto que nosotros piensan, yo nunca descuartizaría y quemaría un cadáver, por supuesto, pero si yo se lo pongo a un asesino serial, es un asesino serial. Pero no si lo esto conocemos, claro. sucede en una familia, ¿no? Al estilo de Ana Karenina, cuando dice todas las familias felices son iguales, pero las infelices lo son de una manera particular, o una cosa así, cuando arranca Ana Karenina, decís, bueno, es una familia, ¿no? Y yo hablaba con Carlos Anón, que es el que dirige La Barcelona Negra, y le digo, es una historia familiar, donde una chica, sí, claro, porque nosotros hablamos así, ¿viste? Él tiene una abuela que también creo que mató al abuelo. Pasan esas cosas en las familias, ¿no? Como que, qué sé yo, la familia pasan esas cosas. Entonces a mí, esa cosa de lo cotidiano que decís, ¿qué pasó acá? ¿Cómo no? Acá? Vos sabés que... No quiero hacer ningún spoiler del libro, pero a mí me sirvió mucho algo que me dijo Pilar Reyes, que es la editora española, cuando le contaba que estaba escribiendo esta novela. Ella me dijo, ¿por qué no lees un texto de Laura Restrepo que se llama... ¿La de la nena? No, de una mujer que ella iba a entrevistar a la cárcel, no me acuerdo si se llama Pecado o algo así. Sí, Pecado. ¿Pecado? Ella primero fue a entrevistar a una mujer que asesinó a su marido a la cárcel. Durante mucho tiempo sacó unas notas en el diario El País y luego escribió un texto que no sé si fue novela o no, pero se llamaba Pecado, si no me equivoco. Entonces, en una de las últimas entrevistas, que ella ya se había hecho amiga de esta mujer, porque esta mujer que estaba en la cárcel había sentido mucho rechazo por periodistas que habían ido antes a entrevistarla y que después escribían el monstruo, que ella había descuartizado al marido, ¿no? Lo había matado y lo había descuartizado. El monstruo, que no sé qué, el monstruo. Entonces ella se sentía muy mal con esto del monstruo. Y Laura Restrepo generó un vínculo más amistoso. Y en una de las últimas charlas le dice a la mujer, yo te juro que con todas las cosas que me contaste que te hacía tu marido, las violencias, las cosas horrendas que te hacía, entiendo que vos en un ataque lo hayas matado. Eso lo entiendo. Lo que me cuesta entender es por qué después lo descuartizaste. Y la mujer le dice a Laura Restrepo, ¿vos sos rica? Y ella le dijo, bueno, rica no, pero tengo una vida acomodada. Dice, ¿tenés auto? Sí, tengo auto. Bueno, si vos descuartizaste a tu marido, lo podés meter en el baúl del auto y tirar las cosas, el cuerpo en algún lado. Yo, que tengo que viajar en el transporte público, no me podía llevar un cuerpo en el transporte público y lo tuve que ir llevando de a pedazo para ir tirándolo por ahí. Entonces, lo que en un principio es el monstruo que descuartizó el marido, termina siendo una mujer que obviamente mató al marido, nadie va a justificar que mate al marido, lo mate en un contexto de violencia, y que tuvo que hacer algo práctico, que era, la tengo que descuartizar porque no tengo cómo sacarme el cadáver de encima, si no, ¿no? Cuestiones prácticas, condiciones de producción. Bueno, lean este libro, la verdad que creo que lo van a apreciar mucho. Ahora abrimos un pequeño intervalo para preguntas de ustedes y después recuerden que Claudia va a estar en el salón de aquí al lado, si quieren, firmando los ejemplares para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a hacer la primera? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta tiene que ver con el tema de si alguna vez en su carrera se le presentó un tema que le costaba abordarlo y si es así, ¿qué hizo qué herramientas usó para decir, bueno, lo escribo así? Y si al día de hoy tiene también un tema que le cuesta abordar. Gracias.
Bueno, sí, cuando uno escribe muchas veces pasa por temas que le cuesta abordar y a veces te trabas en la escritura en ese momento porque justamente no podés pasar por ese lugar, ¿no? Y cuando lo pasás, después hay un alivio. Generalmente lo que te ayuda a abordarlo es otras lecturas que pasaron por ese lugar. Por ejemplo, esto que conté de Laura Restrepo, ¿no? Es decir, cómo yo puedo hacer que no quiero contar detalles del libro, pero digamos que un descuartizamiento tenga esta connotación. Y cuando me dijeron, ¿por qué no lees esto? Y se me clarificó la cabeza. Entonces, muchas veces lo que han logrado otros escritores antes te ayuda a pasar por esos lugares. En Una suerte pequeña, que es un libro que para mí, digamos, mientras lo escribía no lloraba, pero cuando lo releía, corregía, lloraba. Me costó mucho también y ahí leí, por ejemplo, Vidas ajenas de Carrer, que trabaja sobre el dolor de Marguerite Duras. Toda esa forma de cómo se cuenta el dolor. Bueno, lo encontrás en otros autores en general. Y después hay temas que son difíciles que no sé si podría pasar, que si podría escribirlos porque ya entra una cosa personal, ¿no? Que hay determinadas cosas que son difíciles, ¿no? Yo en un momento escribí una de mis obras de teatro, se llama ¿Cuánto vale una heladera?, que también es una obra que circula mucho en los colegios secundarios y que circula mucho por todas partes del país. Mientras no sea coronavirus, no hay problema. Y esa obra de teatro yo la escribí para Teatro por la Identidad, que es el teatro que se hace para difundir la obra de las abuelas de Plaza de Mayo, etc. Hasta ese año casi todas las obras tenían que ver con la apropiación de niños, ¿no? Y ese año las abuelas de Plaza de Mayo dijeron, queremos que haya obras sobre la identidad, pero que no traten necesariamente de la apropiación de niños para que el tema identidad se instale en la sociedad y todos quieran defender la identidad, más allá de que no les haya pasado esto a ellos en su casa, ¿no? Entonces empezaron a aparecer otras obras como la mía, que es una obra en la cual una persona que se llama Piñeiro le queman la heladera y cuando va a hacer el reclamo a la compañía eléctrica, como en la factura dice pi pesos euro, yo siempre fui pi pesos euro, pi libra euro, pi espacio en blanco euro. Entonces no decía Piñeiro, entonces no le quieren pagar la heladera porque dice que tiene que venir el titular y que ella no es el titular porque en el documento dice. Entonces toda una cosa kafkiana con esa cosa del apellido. Eso que tiene que ver con la identidad no tenía que ver exactamente con los niños apropiados. Si yo hubiera tenido que escribir sobre los niños apropiados, no hubiera podido. Hay temas que a veces uno le cuesta. A veces cuando hay un niño al que le pasa algo, por eso Una suerte pequeña me costó tanto, porque hay un niño al que le pasa algo, pero no es el protagonista. Si hubiera sido el protagonista, quizás me hubiera sido muy, muy difícil. Hola. Vos antes hablabas de cuando decidiste editar el libro que hablaba de las lapiceras rosas y las lapiceras azules, y decías que te parece que esa es una acción válida cuando se trata de lectores niños. ¿En qué sentidos pensás, en qué otros sentidos pensás que un lector niño o adolescente es distinto de un lector adulto y cómo se juega eso en tu escritura? Yo, un poco, mi maestro que fue Sacomano nos decía que cualquiera puede leer cualquier cosa, que el tema de poner una edad a partir de los 12, a partir de los 18 no tiene que ver verdaderamente con esa persona, sino con poner un precepto que a lo mejor no es tan ajustado. A lo mejor un chico de 18 puede leer algo que uno de 24 no. O sea, es muy personal, ¿no? Pero dicho esto, yo soy bastante cuidadosa cuando alguien me dice, che, tal libro puede ser para mi hijo. Y soy cuidadosa, porque a veces hay lecturas que perturban mucho. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que se estrenó El Exorcista. Y mis padres no me dejaron ir a ver El Exorcista y todas mis amigas fueron a ver El Exorcista. Entonces, ¿yo qué hice? Fui a la biblioteca de Bursaco y saqué el libro del Exorcista. Y fue lo peor que podrían haber hecho mis padres, porque era mucho peor leerlo que haber visto la película. La película, bueno, qué sé yo, pero leerlo en el libro fue tremendo. No sé si un niño de 10 años tiene que leer El Exorcista, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener algunos cuidados, pero
de ese tipo, no necesariamente tratarlos como si tuvieran una dificultad porque son niños, ¿no? Simplemente a veces las cabezas no están todavía preparadas para determinadas cosas, me parece, nada más que eso. Pero después, en cómo uno se dirige a los niños, me parece que hay que tratarlos con respeto, ¿no? Y a veces cuando se los hace demasiado pequeños, se los trata como alguien demasiado pequeño, también se los está tratando como alguien un poco inferior. Vos sabés que yo siento que en los libros para chicos yo a veces uso lenguaje más complicado que el de adultos, porque creo que un niño, si encuentra una palabra difícil, arma el contexto y incorpora esa palabra quizás. No necesariamente uno tiene que pensar que si pone determinada palabra el niño no va a entender esa palabra. Por supuesto no puede estar plagada de una prosa complicadísima, pero cada tanto poner una palabra casi es un juego para la imaginación. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, se imagina qué quiere decir eso. A lo mejor quiere decir eso, que a lo mejor quiere decir otra cosa y algún día descubre qué quiere decir eso, ¿no? Ese tipo de cosas pienso. Pero sobre todo una cosa que pienso es ¿por qué este chico que va a leer va a elegir leer este libro y no jugar a la PlayStation o lo que jueguen ahora? Eso sí me lo planteo mucho, ¿no? Y cuando escribí el del Fantasma de las Invasiones Inglesas, era una serie que hizo Norma sobre hechos históricos, entonces vos tenías que inventar una novela en algún hecho histórico. Podía ser el 25 de mayo, las Invasiones Inglesas, o no me acuerdo cuáles eran los otros. Y 4 autores escribimos, a mí me tocó las Invasiones Inglesas. Y todo el tiempo me preguntaba, ¿cómo hacer para que un chico elija leer esta historia, ¿no? Entonces, finalmente le puse al fantasma algo que era que era un fantasma que había sobrevivido desde las invasiones inglesas hasta ahora, y para entender algunas cosas y poder transmitírsela a los chicos que lo ayudaban con una investigación, los hacía leer en Wikipedia cosas. Después la editorial decidió que en vez de Wikipedia lo linkeaba a un blog de la editorial que ya no existe más, entonces ahora lo van a cambiar todo y no van a poner Wikipedia. Pero digamos, mi idea no era un blog de la editorial, sino que era Wikipedia, que era algo totalmente afable para los chicos. Y generalmente empiezo también casi todos los libros con una queja sobre el colegio. Entonces dice, qué aburrido es el colegio o algo por el estilo. Casi todos dicen algo de eso. Después no es tan aburrido en la novela, pero ahí inmediatamente es como... Hay un cuento de Saki, que es un autor que a mí me encanta, que es Munro, es su apellido, que tiene esos cuentos crueles, que hay uno que se llama El Narrador, si no me equivoco, que es ese que va en el tren con 3 chicos insoportables que viajan con la tía y el pibe que va en el tren no se los banca más y la tía les está contando un cuento todo naif, tremendamente naif, y el tipo le dice, ¿me deja que le cuente yo? Le empiezo a contar una cosa de una chica que se la comen unos cerdos, porque era asquerosamente buena la chica, y los pibes se quedan así con los ojos mirando eso, y bueno, creo que es una gran lección la de Saki en ese cuento. ¿Tenemos tiempo para una más? Hacemos la última. Gracias. Buenos días. Admiro tu obra y soy de los docentes que llevamos tus libros a la escuela, y hay un cuento particularmente que me llama muchísimo la atención y me gusta, y quisiera saber si vos crees que es apropiado para el secundario, que es Basura para las gallinas, con todo el movimiento feminista y la cuestión de la despenalización del aborto. Quiero saber si vos crees que está bien plantearlo en las escuelas. Si está mal, ya es tarde, porque ya lo hice. Pero bueno, quisiera saber tu mirada desde ese lugar. Yo creo que ningún chico del colegio secundario va a encontrar en ese cuento algo que no sepa ya sobre el aborto, porque es un debate que se dio en la sociedad. Lo que sí le va a llamar la atención es que no está la palabra aborto en todo el cuento, porque ese cuento, yo lo escribí hace como 8 o 10 años atrás, y en ese momento la palabra aborto no estaba habilitada. Se decía, se lo va a sacar, se lo sacó, pero no se usaba la palabra. Hay un cuento de Hemingway que se llama Colinas como elefantes blancos, que es una pareja que está sentada en una estación de tren, decidiendo si van a subir o no al tren a hacerse un aborto, y después deciden, creo que no suben al tren y no se lo hacen, pero no importa. Lo que quiero decir es que mucha gente puede transitar ese cuento sin saber ni siquiera lo que van a hacer, si no es muy perspicaz, porque la palabra no está, porque la palabra no estaba. Entonces quizás un niño en el colegio que hoy lee ese cuento puede decir, ¿y por qué no dicen en ningún momento? Bueno, porque antes no se decía, y porque además estos personajes que están en esta novela lo ven como algo clandestino, que hay que ocultar, etc. Entonces no usan la palabra, ¿no? Quizás esos mismos personajes, si yo tuviera que escribir el cuento hoy, dirían la palabra porque el debate la habilitó, aunque sea nombrarlo, ¿no? Que no es menor, que es algo importante.
sé que lo leen en muchos colegios, probablemente en otros, como la directora del colegio de mis hijos, se lo evitará, como el del gato y el ladrón, porque bueno, uno se saca problemas de encima con esas cosas. Seguramente algún padre puede quejarse de esas cosas. Yo lo que respondía siempre en esos casos era que uno no manda al colegio, no elige los colegios por los padres que van a ese colegio, sino porque hay un director y maestros que tienen bajan unas líneas con respecto a cómo se va a educar. Ahora, si cada padre va a opinar, estamos fritos, porque cada padre puede opinar diferente, ¿no? Basura para las gallinas. Bueno, cerramos por el momento. Hasta la próxima muchísimas vez. gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.